Durante una reunión sostenida con la delegación de la Corriente al UAET, la comisión ministerial encargada de dar seguimiento a la ejecución del programa de la solución política hace hincapié en la importancia del papel de los partidos y corrientes políticos. Nuestros valientes ejércitos continúan sus labores de instaurar la seguridad y la estabilidad en el país. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Inter. Comenzamos con el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, que afirmó poco después de su llegada a la capital libanesa, Beirut, que la situación en la región sigue siendo difícil y compleja, y señaló de que Rusia apoya al Líbano y a su estabilidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores rusos anunció de que esta visita al Líbano se centrará sobre la visión que tiene Rusia con respecto a las perspectivas de desarrollar de la situación en el Medio Oriente y a los esfuerzos diplomáticos de Rusia para resolver la crisis en Siria. Se tiene previsto de que la visita del viceministro continuará hasta el próximo domingo, durante la cual se reunirá con varios funcionarios y miembros del Parlamento del Líbano. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas anunciaron el perseguir a los grupos terroristas en el barrio de Hamid de la ciudad de Jarasta del robo de equipos médicos y grandes cantidades de medicamentos saqueados por terroristas de centros sanitarios y hospitales públicos y privados de la ciudad. A todo ello, unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron escondites y concentraciones de terroristas en algunas ciudades de Al-Siabie y Huseinie en Dareya. Unidades de nuestros ejércitos también atacaron a un grupo de terroristas armados, dejando a sus miembros entre muertos y heridos en las granjas de Al-Alali, y persiguieron a otro en las granjas de Maddamie, destruyendo sus concentraciones. Unidades del ejército frustraron también este jueves un intento de grupos terroristas armados de infiltrarse desde el territorio jordano de Tal Shihab, en la campiña de Dara, localidad en la frontera sirio-jordano. La fuente responsable divulgó de que los terroristas habían intentado entrar en el territorio sirio a bordo de 10 vehículos equipados con ametralladoras pesadas y cargados con municiones y armas antes de que las unidades del ejército le hicieran frente, dejándoles heridos o muertos. La fuente añadió también de que los órganos competentes chocaron con grupos terroristas mientras trataban de infiltrarse en Siria a través del poblado de Matayeh, cerca de la frontera sirio-jordana. A todo ello, una unidad del ejército dejó también a 9 terroristas muertos y heridos a 13, otros que se encontraban en el escondrijo en la localidad de Najimeh. Según la fuente, los terroristas trasladaron a sus heridos al territorio jordano para concederles tratamientos médicos en los hospitales de campaña que se encuentran cerca de la frontera común. En la ciudad de Homs, un grupo de terroristas secuestró también a un autobús que transportaba trabajadores petroleros en el camino de Palmira, y bajo el mismo 2 ingenieros y trabajadores 2, mientras que las autoridades competentes frustraron intentos de hacer estallar varios artefactos explosivos destinados a ser detonados a distancia, que fueron colocados por terroristas en el camino de Homs, donde 3 fueron detonados y que se logró la desactivación del resto. Una fuente responsable informó de que los órganos competentes hallaron este jueves una fosa común entre el poblado de Burhanieh y Ain Tanur, en la campiña de Quseir, la cual acababan los cadáveres de víctimas asesinadas a manos de estos grupos terroristas. La fuente añadió de que los cadáveres que pertenecen a varias personas que habían sido anteriormente secuestrados por los grupos terroristas armados en el sitio de Nayebe en Al-Tanur tenían serias lesiones y marcas de torturas. En la provincia de Deir Sol, una unidad del ejército chocó con un grupo terrorista armado en los barrios de Al-Sheikh y de Yassin, Al-Hueike y de Yubeileh en la ciudad de Deir Sol, infligiendo significativas bajas en las filas, según informó una fuente responsable. La fuente añadió de que una unidad del ejército aniquiló también a una concentración de terroristas y destruyó sus pertrechos bélicos en el poblado de Mreyeh, en la campiña de la provincia. Mientras que en el campo de Idle, nuestras Fuerzas Armadas destruyeron varias agrupaciones de terroristas en numerosas aldeas de la referida provincia. También aniquilaron un gran número de terroristas y otros varios resultaron heridos, y en el poblado de Taum.
El patriarca maronita cardial Mar Beshara Boutros Raji expresó su gran preocupación por lo que está pasando en los países árabes y llamó a que llamaran a la Liga Árabe para empacar y recuperar su papel y trabajar para unir a la visión árabe y resolver la crisis a través de un gran diálogo y en el entendimiento. Durante una reunión con un gran número de embajadores árabes en Argentina, Al-Raji manifestó de que nuestras armas es la oración y que somos responsables de la construcción de la paz y el destino y el futuro de nuestro país, subrayando de que no debemos permitir que otros ajenos decidan por nosotros. El ministro del Interior de Alemania, Jean-Pierre Friedrich, reveló la presencia de extremistas islámicos en Alemania que luchan junto a los grupos terroristas armados en Siria. En una entrevista con el diario alemán, afirmó de que la inteligencia alemana tiene medios de que esos extremistas contribuyan después de un regreso de Siria, una amenaza para la seguridad del país. El titular del Interior alemán manifestó de que yihadistas de Alemania que estaban bajo vigilancia en el país se encuentran ahora en Siria y que luchan en las filas de los grupos de la oposición armada, sin dar detalles de cómo se trasladaron a Siria, si estaban bajo la vigilancia de su país, agregando de que Alemania sigue de cerca y con profunda preocupación los últimos acontecimientos y los llamamientos a los europeos que participaron en los combates junto a los grupos armados en Siria a que retornen a sus países y continúen el yihad en Europa. Cabe también destacar de que el coordinador europeo encargado de la lucha contra el terrorismo reveló que aproximadamente unos 500 europeos se incorporaron a los grupos terroristas armados en Siria. El primer ministro, Dr. Wael al-Halaki, afirmó durante una reunión del Comité Ministerial encargado del seguimiento de la ejecución del programa político para resolver la crisis en Siria, con una delegación de representantes de los miembros fundadores de la corriente Al-Wahid que se encuentran bajo licencia, que los indicadores positivos que se han alcanzado con los diversos componentes de la sociedad siria es el resultado de la fe del pueblo sirio, de que la única opción para salir de la crisis es el éxito del proceso de diálogo y fortalecer los requisitos para celebrar una conferencia de diálogo nacional con el fin de materializar la seguridad y la estabilidad, rechazando cualquier tipo de injerencia externa en los asuntos internos del país. Al-Halaki subrayó de que el gobierno sirio no renuncia ni un grano de territorio nacional sirio, quien está apostando en el exterior, y la caída del Estado sirio es sonador y perdedor porque el proceso del diálogo empezó y las Fuerzas Armadas están trazando épicas de valentía sobre la tierra de Siria. Y por su parte, Raji Kabawab expresó el gran respaldo de la corriente al programa político encaminado a resolver la crisis y el deseo de contribuir al éxito de la Conferencia de Diálogo Nacional y cooperación con el Comité de Ministros. El ministro de Información, Al-Zubi, afirmó de que la decisión de la Unión Europea que autoriza la importación de crudo saqueado por los grupos de la oposición armada en Siria se contradice con la Carta de la ONU y las normas del derecho internacional, ya que todos los recursos y todo producto interno forma parte de los recursos nacionales. Entrevistado por el canal Rusia Today, el titular de información aseveró de que el Estado sirio está presente en todas las partes a partir de Dara hasta la frontera sirio-turca y con diferentes medios, y que no es necesario que esté presente de forma de fuerzas militares. Sin embargo, está manejando los asuntos con varios medios, destacando de que el Estado está cumpliendo sus obligaciones con todos los ciudadanos e incluso aquellos que viven en zonas en donde
donde se encuentran los grupos terroristas armados. Al-Zubi manifestó que la oposición no es heterogénea y que no dispone de proyectos políticos, por lo tanto no goza de una fuerza política. El ministro de Información aclaró de que la denominada oposición armada no existe, ya que el concepto de la oposición es político y pacífico, mientras que la oposición armada son grupos terroristas armados apuntados a los crímenes perpetrados por estos grupos contra puestos militares, poblados y algunas zonas residenciales puramente civil. En cuanto a las noticias difundidas por los periódicos israelíes acerca de que el gobierno sirio usó presuntamente en varias ocasiones armas químicas en sus batallas contra la oposición armada, Al-Zubi puntualizó que el gobierno sirio y sus fuerzas armadas no usaron y no utilizarán ningún tipo de armas químicas si estas armas existieran en Siria, destacando de que Siria es de los pocos países en la región que no dispone de armas y de destrucción masiva o armas nucleares o químicas. Al-Zubi responsabilizó a los grupos terroristas armados del uso de armas químicas en Alepo, aludiendo de que Siria colaboró con la ONU para que enviaran expertos para investigar este incidente. Y sin embargo, el secretario general de la ONU habló de lanzar una investigación en otras zonas sirias, al igual de los comités de investigación que habían visitado a Irak y que conllevaron a su destrucción. Como última noticia, varios talleres de mantenimiento y de reparación en el Ministerio de Electricidad comenzaron sus labores para restaurar la energía en las zonas de Sabadani y de Barada, partes rurales de Damasco. Imad Khamis, ministro de Electricidad, afirmó de que el trabajo de rehabilitación de la red electrónica que había sido objeto de vandalismo por parte de grupos terroristas armados en Sabadani y en el Valle Barada se produjo después de restablecer la seguridad y la estabilidad en las referidas zonas gracias a la cooperación de los ciudadanos honestos. El ministro de Electricidad señaló de que los talleres de mantenimiento y de reparación iniciarán sus trabajos en los próximos días con el fin de restaurar la energía a la zona de Yeizdeide al-Fadel y con el valor de daños materiales usados también por el sabotaje por parte de grupos terroristas armados ascendieron a unos 400 millones de libras. Y aquí finalizamos con los titulares del día de hoy nuevamente. Durante una reunión sostenida con la delegación de la corriente Al-White, la comisión ministerial encargada de dar seguimiento a la ejecución del programa de solución política hace hincapié en la importancia del papel de los partidos y corrientes políticos. Nuestro valiente ejército continúa sus labores de instaurar la seguridad y la estabilidad en el país. El ministro de Información, la decisión de la Unión Europea para permitir la importación de petróleo robado por la oposición armada contradice a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas de derecho internacional. Con eso damos por finalizado el noticiero y que pase muy buenas noches.